Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de julio. Y sí, efectivamente ha llegado el momento más esperado para mí. Y toca decirle adiós a esta hermosa libreta que nos estuvo acompañando durante estos primeros 6 meses. Te voy a extrañar muchísimo, pero ya era justo y necesario cambiarla. Por si tenían la duda, este es de la marca de Notebook Therapy en el tamaño original. Y toca darle la bienvenida a la nueva libreta que voy a estar usando para estos últimos 6 meses del año. Ese diseño en verdad es uno de mis favoritos y creo que ya les había comentado, pero el tamaño travel size es uno de mis favoritos y desde el año pasado había notado que las libretas grandes ya no eran tan necesarias para mí, así que este es el tamaño perfecto para mí en estos momentos. Como pueden ver, le hice un pequeño upgrade a esta libreta, le coloqué este listón en la parte derecha y el llaverito es de la marca de Notebook Therapy también, pero le agregué este pequeño lazo en color azul. Son detalles muy simples, pero hacen que la libreta luzca muchísimo más. De por sí la libreta ya es muy bonita, pero siento que con esto le da un toque más personal. Y pues bueno, oficialmente ha comenzado el verano, así que toca estrenar la nueva colección de Notebook Therapy. Más que una nueva colección, yo diría que es la continuación de la línea Suki for Seasons. Ya sabes que para esta línea van a lanzar 4 libretas de ediciones especiales con temáticas de las estaciones del año. Y recientemente lanzaron la segunda edición que corresponde a verano. Esta es la segunda libreta que lanzaron en tamaño cuadrado. El diseño es muy bonito, es en color amarillo, que ya sabes que el color amarillo es uno de mis colores favoritos, y tiene esta pequeña ventanita con vista hacia la ilustración que está inspirada en la costa de Amalfi en Italia. En verdad es muy bonita. También continúa el diseño al borde de las hojas, así que eso es un gran extra. Y por supuesto en la parte trasera también tenía la continuación de la ilustración y una pequeña frase que es la que estoy utilizando para mi portada de este mes. Casi se me olvida, pero también venía con esta hojita de stickers de regalo. Además también lanzaron este set de stickers con efecto holográfico. Vienen un total de 3 hojas de stickers y sus diseños son bastante variados, pero acorde a la temática de verano en Italia. Estos stickers son los que voy a estar usando para este mes, pero adicionalmente también voy a estar complementándolo con un set de washi tapes y un set de sellos de madera de una de mis colecciones favoritas del año pasado, que se llama Summer in Italy. Les voy a estar dejando unas fotos de referencia para que se puedan acordar un poco de esta colección. Esta colección aún tiene varios productos disponibles porque recientemente le hicieron un restock, así que si estás interesado te voy a estar dejando el link directo a su tienda. La temática va a ser un poquito variada, sí va a tener esta esencia de verano en Italia, pero para la portada quise hacer un diseño un poquito diferente. Va a ser algo bastante saturado y colorido, ya lo estarán viendo en un momento más, y para ello estaré usando los nuevos plumones de acrílico que me fueron enviados por parte de la marca de Artex. Les voy a estar dejando el nombre completo en pantalla y los links en la descripción de este video también. Vienen 48 colores en total, súper vibrantes y coloridos. A diferencia de otros plumones que hemos probado de la misma marca, estos vienen con una válvula que hace que el color salga más rápido y además es más práctico de usar. Aquí les muestro cómo se ve el plumón, aquí les digo que está la válvula y únicamente tienes que apretar la válvula y sale el color. Es bastante fácil y práctico de usar. Y el unboxing lo tengo pendiente por subir y ahí se ve más detalladamente lo que les digo, lo de la válvula, que sale el color súper fluido. La verdad es que disfruto muchísimo usar los plumones de acrílico, se han vuelto de mis favoritos y casi un indispensable para mi bullet journal. Y justo para la portada de este mes son más que perfectos porque la portada es bastante colorida y saturada y yo sé que les va a encantar porque yo en verdad lo disfruté muchísimo. Pero bueno, ya me estoy alargando. Si estás interesado te voy a estar dejando más información detallada en la descripción de este video. Y por supuesto, antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, con ello vamos a comenzar. Antes de continuar, quería mostrarles rápidamente la primera página de mi libreta, que es la de mi portada del año. Es bastante bonita y lo hice con temática de Sakura, que ya sabes que es una de mis temáticas favoritas, y además siento que va acorde con el diseño de la libreta. Esta es la gama de colores que estuve usando y también usé otros plumones de diferentes líneas, pero de la misma marca de Artex. Y ahora sí, comenzando con la portada, estuve usando diferentes tonos de azul, que pequeño spoiler, al final terminé cambiando y básicamente con estos dos colores hice un fondo que en sí los colores realmente eran muy bonitos, pero después sentí que no terminaban de combinar con el resto del diseño. No sé si han visto últimamente este tipo de portadas en Pinterest, que siento que se han vuelto súper populares, son muy coloridas, alegres y con mucha personalidad. Uno de los diseños que más he visto es uno de una langosta que incluso he llegado a ver en ropa, son súper veraniegos, pero
pero en mi caso decidí hacerlo algo más tierno y opté por dibujar un patito. De hecho me recordó muchísimo a la portada que hice el año pasado con la colección de Summer in Italy de Notebook Therapy. Les voy a estar dejando una foto en pantalla por si quieren más inspiración. Una vez que terminé de dibujar el fondo, empecé a trazar el marco del óvalo con unos colores que al principio pensé que iban a combinar, pero al final los cambié por amarillo y rosa que me gustaron mucho más. ¿Saben qué es lo que más disfruto de hacer de este tipo de diseños? Que no tienes que ser tan perfeccionista. Por ejemplo, mi óvalo no quedó perfectamente proporcionado, pero conforme fui agregando más detalles se fue integrando y eso lo hizo ver incluso mejor. Por eso les digo que los plumones de acrílico fueron de muchísima utilidad para esta portada, porque te permite hacer trazos más sueltos, más libres y además puedes pintar encima sin que se pierda el color. Continué dibujando más flores y algunas plantitas alrededor del óvalo para darle un toque más veraniego. También dibujé unos limones. La verdad es que no tenía una paleta de colores definida desde el inicio, por eso fui haciendo algunos cambios sobre la marcha, pero al final me gustó mucho cómo quedó. Como detalle extra, también dibujé algunos puntitos en el fondo del óvalo, solo para darle más textura y profundidad. El objetivo de esta portada, más que seguir un orden, es que los dibujos y los colores se vayan integrando de una forma orgánica. Puede sonar un poco caótico al principio, pero siento que al final todo cobra sentido. Al final olvidé grabar esta parte, pero básicamente solo estuve delineando algunos dibujos y aprovecho para hacer una mención honorífica a este borrador que de verdad fue de muchísima ayuda. Creo que ya lo había mencionado en otros videos, pero es de esos moldeables y es súper útil porque borra el lápiz sin dejar manchones. Literal se ha convertido en un básico para mí y siempre lo tengo a la mano. Para ahorrar un poco de tiempo pegué estas notitas con fondo cuadriculado como base. A partir de ahí empecé a dibujar más plantitas, flores, algunos limones alrededor de toda la hoja. También quise agregar un pequeño marco en las mismas notitas que pegué, solo para darle un toque más integrado. Agregué también estas postales que vienen en la cinta de Notebook Therapy y además combinan perfecto con el resto del diseño. Como detalles finales coloqué estos stickers holográficos en la hoja de inspiración y listo, eso sería todo para mis primeras páginas. Yo la verdad estoy amando el resultado, es súper colorido, tierno, siento que tiene de todo y sin duda le doy un 10 de 10. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Aquí estoy haciendo un tipo collage con varios sticky notes y básicamente voy a estar dejándolo para mi calendario, mi registro de hábitos, mi brain dump, ya saben, un poquito de todo, pero intentando integrarlo todo de la mejor forma posible. Me encanta hacer este tipo de diseños porque no tengo que pensarle tanto, solo dejo que la creatividad fluya y se vaya organizando sola. Y créanme que las washi tapes de Notebook Therapy siempre son de gran ayuda para que todo se vea más bonito e integrado. Quise mantener una paleta de colores para estas páginas, así que aunque usé varios tonos, intenté destacar principalmente el amarillo y el azul. Acabo de recordar que el año pasado estábamos hablando sobre los limones amarillos y verdes y de hecho ya los pude encontrar en Walmart, pero son carísimos comparados con el limón verde local. Pero bueno, pequeño dato extra que quería compartir. Y bueno, así quedarían estas páginas. Dejé este espacio libre para ir anotando pendientes, notas o incluso frases que me inspiren a lo largo del mes. Y ahora sí, pasemos a la última página, que sería la de mi planeación semanal. Justo aquí es donde les digo por qué amo las libretas en tamaño travel. Últimamente disfruto mucho hacer planeaciones semanales pequeñitas, pero dejando también una hoja un poco más libre para anotaciones o ideas. El diseño de esta semana es bastante sencillo y fácil de hacer, y ahora que lo pienso puede ser que suene un poco flojo de mi parte, pero desde que ya no soy estudiante y me dedico más a las redes sociales, mi día a día no requiere anotar tantas cosas, así que este tipo de formato es el que mejor me funciona. Y es que estas libretas, al ser más pequeñas, obviamente te limitan un poco en cuanto al espacio. Puede que los diseños o decoraciones ya no sean tan llamativos como antes o tan grandes, pero justo eso es lo que me está gustando en este momento, algo más práctico y fácil de hacer. Aún así voy a intentar seguir manteniendo mi esencia en cada planeación porque es algo que me identifica y que disfruto muchísimo. Puede que tú al contrario necesites más espacio y eso está totalmente bien. Justo eso es lo que me encanta del bullet journal, porque a diferencia de una agenda o un planner, aquí tú tienes la libertad de crear el diseño que mejor se adapte a tus necesidades. Y eso sería todo para la primera semana del mes de julio. Este es el resultado final de mi bullet journal para el mes de julio. Como siempre digo, estoy súper feliz con el resultado. Siento que esta planeación está llena de color y tiene ese toque veraniego que me encanta. Creo que la portada se lleva el protagonismo y con obvias razones, porque es súper bonita y tierna a la vez. De verdad disfruté mucho crearla y los plumones de acrílico fueron de gran ayuda. Como vieron al principio, no lograba encontrar la gama de colores perfecta y tuve que cambiar varias veces los colores, pero valió totalmente la pena. También estoy muy feliz de comenzar una nueva
nueva libreta y aunque es un poco más pequeña y eso limita un poco el espacio, justamente eso me ha retado a ser más creativa y a simplificar mis ideas. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que en la descripción del video te voy a estar dejando los links de todos los productos que usé, junto con mis códigos de descuento por si estás interesado. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal, no olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.